segundo bloque de Fuego Cruzado y un tema que ya adelantábamos al presentar el programa referido a la situación de la oposición. Una pregunta, ustedes recordarán un título, un clásico de la cinematografía, ¿y dónde está el piloto? La pregunta es, ¿y dónde está la oposición? ¿Cuál es la reubicación que siguió después de las elecciones, si es que siguió un curso de autocrítica política y bueno, un replanteamiento respecto a cómo continuar ejerciendo su rol como tal de oposición, o si todavía está en una situación de empantanamiento? Para hablar con eso estamos con el ex senador Hugo Richter del Frente Guazú. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bien, Benjamín, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches para todos. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Vamos a llegar a cómo está la izquierda como parte de la Claro, oposición, por pero supuesto. de verdad uno se pregunta, transcurrieron ya 6 meses de las elecciones, 2 meses y pico, 2 meses y medio de la asunción del nuevo gobierno, y la oposición como que no aparece como tal, o aparece de manera muy fragmentada en el Congreso a través de algunas individualidades con procederes no muy satisfactorios, pero esas ya son valoraciones. Como oposición, después de transcurrido este tiempo, ¿cómo ves la situación? La oposición evidentemente tarda y va a tardar todavía en lograr alguna recomposición. Yo no puedo hablar en nombre de toda la oposición tampoco, ¿verdad? Claro. Obviamente. Pero el golpe que sufrió la oposición política en nuestro país, sea la del PLRA y sus aliados, y sea el Frente Guazú también, es un golpe fuerte. A mí no me preocupa, o sea, me preocupa eso, la consecuencia. Pero más me preocupa, evidentemente, la falta de una reacción desde el punto de vista de la ausencia de una autocrítica. Claro. Yo creo, Benjamín, que las elecciones desmontaron algunas cosas que dentro de la autocrítica ya no pueden repetirse. Era un caso. Usted recordará que en 1993 se plantea en que la fórmula real para derrotar el continuismo de los gobiernos colorados es la unidad de la oposición. Claro. El anticoloradismo. 1993, exacto. Vamos a 1998 y así sucesivamente. Sí. En el 2013 sí, también se unió toda la oposición, menos el Frente Guazú en ese momento, porque salíamos del golpe parlamentario. En 2018 se unió toda la oposición, incluido el Frente Guazú. Sí es. Tampoco se logró la victoria. El único año, en las únicas elecciones donde se le derrota al Partido Colorado, la oposición justamente no fue unida. Sí es. 2008. 2008. Fernando Lugo, la Ni alianza... con un discurso como el eje Exactamente. en el Partido Colorado. ¿Por qué te digo eso? Porque yo creo que el famoso tema de la unidad, entre comillas, de la oposición desprecia otras cosas importantes que pueden generar una empatía con la gente, o sea, un entusiasmo con la gente. La simple unidad evidentemente no genera ese entusiasmo en la gente. En el 2008 se demostró eso, pero yo creo que sí puede funcionar la unidad de la oposición, siempre y cuando tengas buenas candidaturas. Tengas 5 o 6 ejes que realmente lleguen a la sensibilidad de la oposición y demuestre que es un proyecto serio. Claro. Porque si vos tenés a la derecha en esa alianza y también tenés a la izquierda, tenés que demostrar que puedes gobernar de esa manera. Claro. Por eso te digo, yo creo que esa es una de las cosas que se desmontan. Espero que sí, después de tantas experiencias fracasadas, de que la unidad de la oposición evidentemente en sí misma no da como para ganar gobierno. Tú sabes que, claro, cuando intentábamos hacer algunos balances de las elecciones, era un hecho muy reciente, y cuando se le planteaba este tema, antes de las elecciones, pero sobre todo después de las votaciones, a dirigentes de oposición, de un sector, sobre todo de la concertación, no asumían la equivocación en materia de estrategia política. Porque habían dos cosas. Uno es el planteamiento político, con énfasis en eso que vos decís, el anticoloradismo, y después un problema de liderazgo también. Obviamente con Efraín ese sector tuvo un problema severo. Pero después nunca más se planteó esa discusión. Entonces,
No sé si ustedes de hecho tenían otra línea política, pero cómo siguió el curso en sectores de la izquierda, después vamos a mencionar. Pero el problema es que la traducción práctica postelectoral es que nos quedamos sin oposición en Paraguay. No hay oposición. Con todas las consecuencias que eso supone, ¿verdad? Decía de que la oposición termina siendo la más golpeada, paradójicamente, en un momento de una gran crisis del Partido Colorado. Exacto. Estoy hablando en el proceso preelectoral, en el proceso electoral. Abdismo versus cartismo. Abdismo versus cartismo, ¿verdad? Todo durísimo, lo que se denunciaba, embajada americana. la embajada americana, Sí. todo eso, ¿verdad? Sin embargo, la oposición sale muy golpeada. Yo creo que ahí hay algunas cosas. Cuando hablamos de la oposición, nos referimos principalmente al PLRA porque es el partido mayor de la oposición, el que tiene mayor responsabilidad en la oposición, de aglutinar, de influir en el proyecto, etc. Yo creo, Benjamín, de que el PLRA, por ejemplo, sigue pagando las consecuencias de un error histórico. ¿A qué te refieres? El apoyo al golpe parlamentario contra Fernando Luz. O sea, ese error, yo creo que el PLRA nunca pudo recuperarse políticamente de ese error. Más allá que en el 2018, elecciones del 2018, se intentó de alguna manera reparar eso, pero tampoco sirvió, ¿verdad? Ese proceso y la falta de autocrítica a todo lo que ocurrió, evidentemente lleva a un partido liberal radical auténtico con profundas divisiones internas. Yo no sé cuánto va a tardar en recuperarse. Por eso es que mirar la perspectiva desde el punto de vista de la oposición cuesta. No sé si va a durar este periodo, no sé si va a durar más, pero creo que ese error histórico, porque imagínate, se le ganó al Partido Colorado en el 2008. Yo digo una cosa, no es que se le ganó nomás al partido. Yo creo que la victoria de Fernando Lugo permitía en ese momento la recomposición de un bloque político que podía reimpulsar la transición política. Sí, sí. Relanzarla. Relanzar la transición política. El PLRA entendió que era suficiente derrotarle al Partido Colorado, pero nunca su dirigencia entendió que estábamos en un proceso de un nuevo bloque buscando relanzar la transición política. Decime, ¿y sectores de la izquierda no crees que después de ese error que yo comparto, fue un error gravísimo y que nunca se autocriticó seriamente el PLRA, ¿no crees que también incurre en el error de mantener o promover acuerdos con ese sector que dio un golpe o fue partícipe de un golpe contra aquel gobierno de Fernando Lugo sin reclamar nada sobre el tema? Es decir, pasando por alto de ese hecho, se buscaron acuerdos con el PLRA omitiendo ese problema. Entonces la gente también, me ubico en el lugar de un ciudadano, tal vez algunos no presten tanta atención hasta ese nivel, pero en segmentos de los activistas políticos, estos se juntan, pero son tan disímiles. Mira, en el 2018 nosotros volvimos a hacer una alianza con el PLRA, pero con algunas diferencias muy importantes en relación al 2023. El 2018 estaba muy activo y con toda su influencia política Fernando Lugo. Fernando Lugo era un elemento de equilibrio entre el progresismo, la izquierda y el PLRA. El Frente Guazú tenía la candidatura de la vicepresidencia. Exacto. Habíamos acordado algunos puntos del programa y del cogobierno. En el 2023, el Frente Guazú fue absolutamente ninguneado. No le teníamos ya a Fernando Lugo, no teníamos un espacio en la dupla presidencial. Y si yo le pregunto a alguien qué punto del Frente Guazú, más allá de la formalidad del programa del Frente Guazú, se reivindicó en la alianza, y no existe. Pero yo creo que la crisis es del Frente Guazú. Claro. Un poco nos vamos a... Sí mismo. ¿Por qué? Porque yo creo que en el Frente Guazú, Benjamín, hay un problema central que para el progresismo de la izquierda es muy importante, tal vez no para los otros sectores políticos. ¿Cuál es el proyecto? Si yo tengo que mi proyecto estratégico
es este. Reorganizar el Estado en función a las mayorías sociales, ciudadanas, para los trabajadores. Este es mi proyecto. Ahí entra el problema de la tierra, el problema de la justicia tributaria. Ese es mi proyecto. Yo si hago alianzas en este momento, tácticamente una elección, mi alianza táctica es en base a este proyecto. Lógico. Para que me ayude a avanzar, a crecer. Por lo menos una parte de ese proyecto. Claro. Pero esta alianza con Efraín Alegre de una parte del Frente Iguazú fue una alianza puramente táctica, electoral. Se abandonó esta otra discusión. Al estar ausente de esa discusión, por supuesto que se profundizó la crisis del Frente Iguazú. Cuando me dicen a mí, no, ¿sabes qué? Efraín Alegre y Euclid Acevedo, no es un problema de Efraín Alegre y Euclid Acevedo, porque si el Frente Iguazú tenía y mantenía su propia candidatura, aunque llegue a acuerdo después, pero mantenía, ¿te acordás la candidatura? Sí, sí. Cuando renunciamos a eso, evidentemente renunciamos a todo, a una construcción de identidad, a un proyecto. Yo creo que eso hace que la crisis del Frente Iguazú sea una crisis política, realmente, y sea una crisis que hasta este momento no genera las condiciones suficientes para que se discuta. Te iba a preguntar, bueno, adelantaste el cierre final. La pregunta es, ¿y cuál es la situación actual? ¿No hay niveles, ni siquiera condiciones como para avanzar en un debate sobre ese? Independientemente de que por ahí, bueno, no hay acuerdo, cada quien sigue su camino, no va a ser la primera vez que ocurra en la historia de la izquierda, pero ni siquiera se aborda el tema con esa agenda para debatir, discutir. Lastimosamente no. Yo te tengo que ser muy así, te tengo que contar exactamente. Hay gente, y yo entiendo, todavía muy desmoralizada, muy golpeada por los resultados electorales, y no hay condiciones en este momento para ello. Yo espero que se generen esas condiciones. Lo que pasa es que hay que colocar esto en un ambiente también, porque los movimientos sociales, los movimientos populares, eso tiene mucho contacto, es parte de su proyecto histórico, también está en una crisis. Sí, así es. Y ausente también del escenario. Ausente, o sea, encima el movimiento obrero, el movimiento campesino. Pues ahí también en esa base social hay una crisis muy grande. Los partidos del Frente Iguazú, los partidos que integran el Frente Iguazú, obviamente están más golpeados con los resultados electorales, y desde ahí necesariamente hay que empezar a discutir. Pero, como te dije recién, esas condiciones en este momento todavía no están. ¿No hubo un desenchufe, te pregunto, desconozco, muy grande entre esos partidos y su base social y la relación con los movimientos sociales? Porque si es una misma crisis, evidentemente hubo un problema previo, ya con antelación. Si no, los movimientos sociales tendrían que haber continuado. Entonces, aquellas posiciones políticas que vos estabas diciendo que se abandonaron, que los errores que se cometieron y compañía, también se trasladó a los movimientos sociales. Evidentemente que sí. Conste que el Frente Iguazú, en su representación parlamentaria, su proyecto político, nunca abandonó el programa su programa histórico. Nunca. Nunca se dejó de estar en las acciones, las movilizaciones. Vos sabés que siempre acompañamos. Sí. Pero evidentemente que hubo una disociación de esa base social. Decir lo contrario, ahí están los resultados electorales. Tal vez exista muchas explicaciones sobre esto, ¿verdad? Pero una sola cosa, que aparentemente es un episódico, pero yo creo que la dirigencia media, la dirigencia intermedia, le pasó factura a la dirigencia del Frente Iguazú. ¿Vos te acordás? Cuando Fernando Lugo estaba todavía convaleciente, esas descalificaciones públicas entre dirigentes del Frente Iguazú, ¿te acordás? Sí, perfecto. Parecía, no sé, esas discusiones entre colorados, liberales. O las que hoy hay en el Senado, por ejemplo. O la que, bueno, eso es un poco más degradante. Pero sí. Pero en fin. No tanto. Pero sí, yo creo que esa dirigencia por el Frente Iguazú nunca mostró fisuras. Siempre las cosas se resolvieron adentro. Yo creo que la dirigencia intermedia, la dirigencia popular, le pasó factura a la dirigencia del Frente Iguazú por descalificaciones lamentables, en cierto.
Se dejó de discutir política porque, le gustará o no a muchos, pero el Frente Guazú sí discutía política. En el Congreso éramos minoría, pero lográbamos en el Congreso generar una minoría importante. una agenda, a veces imponíamos agenda, ¿verdad? Y esas descalificaciones entre un compañero, una compañera, el otro compañero, yo creo que nos afectó terriblemente. Y obviamente ya Fernando Lugo fuera del escenario político y no se pudo administrar esta situación, porque ese es uno de los factores. Pero ese factor yo creo que fue el mazazo final que terminó con estos resultados. La salida de Lugo del escenario político, decís. Claro, porque yo creo que sí, claro. Porque, a ver, Fernando Lugo tiene una gran capacidad de aglutinar y escuchar. Cuando él sale del escenario político, cuando ya no participa de la actividad política, evidentemente, había una disputa. Es si el sector del Frente Guazú que estaba con Efraín o el sector del Frente Guazú que estaba con Euclides, a ver quién era más luista. Sí. No, una cosa lamentable, ¿eh? Sí. La autocrítica tiene que ir por ahí. O sea, te repito, dejamos de discutir política y empezamos a hacer lo mismo que hace la política. A asumir la propiedad de la herencia. Claro, yo soy el heredero. Hacer lo que hace la política tradicional paraguaya. Y hoy vos representás a Convergencia Socialista. ¿Tienen vasos comunicantes o trabajan con otras organizaciones del Frente Guazú o están todas dispersas en este momento? ¿Cuál es el...? Están dispersas. Están todas dispersas. Mira, nosotros hemos empezado a salir de vuelta. No es fácil en este momento. Tuvimos una gira hace poco por Alto Paraná tratando de recomponer las bases. Vamos a ir por otro departamento como partido, como Convergencia Socialista. Esperando que existan, como te digo, mejores condiciones para ver lo que dijiste antes. En el Frente Guazú estamos de acuerdo, y si estamos de acuerdo, ¿cómo vamos a continuar? O si no estamos de acuerdo, perfecto, hay que decirlo públicamente, no estamos de acuerdo, y ver cuáles alternativas tenemos para seguir con este proceso. Pero lo que sí yo estoy seguro es que nosotros tenemos una responsabilidad histórica. Tenemos que continuar con un proyecto que es diferente al Partido Colorado, que es diferente al PLRA, que es diferente a Pachaquería. Y este proyecto, el Frente Guazú, nos costó mucho a nosotros. Sí es. Costó mucho a nosotros. Años de persecución, años, qué sé yo. Hasta que realmente después se logra aglutinar, surge el Frente Guazú y representa un proyecto histórico. Yo creo que esa es la responsabilidad principal de nosotros, los dirigentes, que tenemos que dar la última batalla por recomponer el Frente Guazú o ver cómo continuamos sobre ese proyecto. Claro, porque son 15 años de experiencia, más o menos. Puede ser un poco más tal vez. 15 años, pero con una cuestión, 15 años que son resultado de años. Claro. No, yo me refiero a ver los niveles que alcanzó. Bueno, fue gobierno en el 2008, ahí empieza una etapa completamente distinta. Y después acceden a una representación parlamentaria que para la izquierda era impensable anteriormente. Absolutamente impensable, sí, ¿verdad? Y ahora, de vuelta, aparece el fantasma de la marginalidad. De la marginalidad que le costó mucho tiempo, de la que le costó mucho tiempo salir a distintas corrientes de izquierda que integraron el Frente Guazú. Entonces, esa es una tarea pendiente que seguramente en el curso de los próximos meses irán abordando y podemos seguir discutiendo. Y en la coyuntura política, esta derrota tiene muchas implicancias, o mejor dicho, se ponen de manifiesto muchos problemas anteriores con demasiada intensidad. Entonces tenemos, por ejemplo, un partido de gobierno, y no es responsabilidad del partido de gobierno, no es el partido. Todos los partidos quieren ser hegemónicos, pero en la práctica, o pretenden tener una mayoría muy holgada, en la práctica hoy tenemos un sistema hegemónico, de un partido que ejerce una hegemonía y en todo caso tiene los problemas internos que tiene, pero fuera de los límites de ese partido no encontramos nada. Ya, yo creo que el gobierno de Mario Águedo, el gobierno de Peña y otros gobiernos colorados, ¿qué es lo que hacen realmente? Y ahí sí hay que reconocer que eso le identifica al Partido Colorado, el gobierno. ¿Qué es lo que hace realmente? Tratar de administrar este modelo económico
en donde a veces crece 4 o 5% macroeconómicamente, Sí, ¿no? pero también crece la pobreza y la desigualdad social. ¿Qué va a hacer el gobierno de Peña? Y va a hacer lo mismo que hizo el gobierno de Mario Aldo, tratar de administrar mejor este momento. ¿Qué es lo que yo creo que la oposición, tan amplia, pero principalmente el progresismo y la izquierda, debemos de discutir? Esa es la agenda que puede reunificar nuestra fuerza. Nosotros tenemos una deuda pública que está por cerca del 35 o 36% del PBI. ¿Qué vamos a hacer nosotros con todos los efectos de las cuestiones climáticas que afectan la economía, con todo lo que ocurre a nivel mundial, la crisis, la guerra, ¿verdad?, que afectan a la economía extractivista y exportadora como el Paraguay? Itaipú, tenemos Itaipú, una agenda... La agenda Itaipú, o sea, hay una agenda y yo creo que, bueno, en el Congreso, yo creo que la misma oposición... Ni los titulares no aparecen de No, esa agenda. No, lastimosamente, porque la oposición del Congreso, yo creo que cuando dicen, por ejemplo, el cartismo quiere copar. Y bueno, está bien. ¿Qué va a hacer, verdad? El problema es tu agenda. Claro. Pero si vos solamente denunciás que el cartismo quiere copar, y vamos a suponer que quiera copar, y yo creo que sí quiere copar, pero ¿cuál es tu política? ¿Cuál es tu agenda? ¿Verdad? Esto que dijiste vos, el tema de Itaipú, hubiera sido una campaña nacional que nosotros ya hubiéramos hecho hace mucho tiempo. Exacto. Claro, el Frente Patriótico intentó muchas veces el tema de Itaipú, vos sabés, pero estábamos hablando de esta agenda en este periodo, ya con el gobierno de Santiago Peña. Además, re vigente, porque tiene que ver hasta con la revisión del anexo C y todo lo demás, ¿verdad? Y vuelvo a decir, o sea, nosotros tenemos el tema de la deuda pública. ¿Cómo vamos a seguir pagando los intereses anualmente, amortizaciones, etcétera, de la deuda? Tenemos un déficit fiscal. ¿Cuál es el proyecto de Santiago Peña realmente para de aquí a 3 o 4 años? De tal manera lograr que la economía de alguna manera se estabilice y en cuanto a los ingresos que tiene el Estado podamos pagar la deuda pública y al mismo tiempo satisfacer las demandas sociales. Son dos caminos contradictorios, ¿verdad? Ese debate es lo que está ausente. Cuando me preguntaste la oposición al principio, está ausente ese debate. Yo entiendo, y esta no es solamente una cuestión de Partido Colorado, lo voy a decir, afecta también a sectores de la oposición. Nosotros antes denunciamos, y es así, ¿verdad?, el crimen organizado, su influencia en la política, la corrupción en la política, ¿sí? Todo es cierto. Pero hemos llegado al nivel del lumpenaje, o sea, el lumpen político. Sí, sí, sí. Es verdad. Y eso se expresa en el proceder de legisladores y el nivel de debate que hay en las cámaras. El nivel de debate que vos decís, bueno, cuando decís la agenda, ese lumpenaje político es una gran dificultad para discutir agendas. Sí, sí, es muy difícil. La verdad es que es muy, muy difícil. Entonces, en esta situación, yo te decía, también se evidencian problemas a nivel más general, inclusive del sistema. ¿Qué sistema político tenemos? Porque el tema del bipartidismo, del que tanto se habló históricamente, eso papilla. En la realidad no hay bipartidismo en Paraguay. O sea, yo tengo una opinión sobre eso, Benjamín, sobre el bipartidismo en el Paraguay, las características del bipartidismo en el Paraguay. El bipartidismo en el Paraguay sí existe, pero existe de una manera en que el bipartidismo es conducido por el Partido Colorado. Internamente. Estoy hablando O sea, de no hay alternancia. No hay alternancia. Acá el bipartidismo es el PLRA, siempre detrás del Partido Colorado. Ese es el bipartidismo en el Paraguay. Hasta puede ser incluso una cuestión más ideológica, cultural, ¿verdad? Pero no alternancia política. En otros países el bipartidismo funciona de otra manera. Sí. Esa es la característica del bipartidismo en el Paraguay, con la diferencia que, como vos dijiste, es cierto, hoy prácticamente con la crisis del PLRA, la crisis en los partidos de la oposición, del progresismo, de la izquierda, el Partido Colorado, que tampoco resuelve su propia crisis, pero está un poco más cómodo en este escenario, ¿verdad? Te repito, a pesar de que el Partido Colorado tiene una crisis que estas elecciones tampoco resolvieron y que yo creo que van a ir sacudiendo estos 5 años de gobierno de Santiago Peña. Una paradoja siempre o sea, el hecho es que esas crisis se resuelven internamente, no se resuelven, pero se superan momentáneamente y siguen ganando todas las elecciones.
Entonces, desde afuera del Partido Colorado ni siquiera fueron capaces, como decís, en el momento más propicio, que parecía más propicio para la oposición, que fueron las últimas elecciones, poder capitalizar. En que la crisis del Partido Colorado hubo en el límite del régimen político, con la aparición del obviedismo. Exacto. En el límite de muchas cosas. Es todo ese proceso, acordate, que después desbordó ese límite y se expresó en el marzo paraguayo. Terrible. Y después el Partido Colorado siguió con su propia crisis, administrando su propia crisis, con heridos, qué sé yo, disputas que afectan al país sin ninguna duda, pero es cierto, ahí está. Como cierre, ¿qué mensaje puede darse desde la oposición a los opositores? En general, digo, porque la izquierda como parte de ella tiene sus desafíos específicos. Hay que discutir una agenda. La agenda, por lo menos 5 puntos que puedan... No estoy hablando ni siquiera de un programa político, ni siquiera estoy hablando todavía del 2028. Estoy hablando de la antesala, estoy hablando en este momento. Hay cuestiones que hacen a la economía, hay cuestiones que hacen a las cajas jubilatorias. Sí. La crisis de las cajas jubilatorias. O sea, la oposición no hemos discutido, o parte de la oposición no estamos discutiendo este tema. Este es un problema muy sensible para miles de compatriotas. Miles de compatriotas. El Partido Colorado el gobierno tiene una propuesta muy complicada, pero no pasa solamente porque, digamos, no sabe que esta es una propuesta complicada. ¿Cuál es nuestra propuesta? Itaipú, el tema económico, la deuda pública, el tema de la crisis de las cajas jubilatorias, te estoy diciendo 3 de los 5 o 6 grandes problemas inmediatos que tenemos en el Paraguay. Hugo, te agradezco mucho por el tiempo. Vamos a seguir charlando. Gracias. Este es un tema pero muy importante. Es importante que en todo sistema de partidos políticos en democracia hayan distintos actores que estos hagan sus respectivas propuestas, impulsen sus distintos proyectos y la ciudadanía tenga el derecho a ir escogiendo y enrolándose a las distintas corrientes políticas. Hoy eso no ocurre. Hoy tenemos un partido de gobierno, un partido hegemónico. No se le puede cuestionar a ese partido el derecho a ejercer la mayoría y a ampliar inclusive sus horizontes, pero la deuda pendiente está del otro lado, de los que fruto de una serie de equivocaciones a lo largo de los últimos años y del último fracaso electoral no se recomponen políticamente. Y esperemos que lo hagan. Es bueno y necesario para la democracia misma. Terminamos así el programa de hoy. Le agradecemos habernos seguido, habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo domingo. Hasta entonces.